¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Video cortito de Siciliano en su taller para demostrarles lo que ayer decía en la charlita sobre estas llaves Baco de nueva generación que a simple vista no aparentan tener ningún defecto, pero créanme que desde el primer momento que la tuve noté que algo raro había en la herramienta. No me pregunten qué, no me sabía dar cuenta. Pensé que a lo mejor era un tema de que al estar acostumbrado a la vieja y querida UD, este modelo me resultaba un poco desagradable a mí. Pero después, circunstancialmente, haciendo una reparación, un service en una estufa, la tuve que utilizar. Podía haber utilizado otra, pero bueno, ya que llevé esta. Y noté, al quedar en el piso del departamento, este revire, llamémosle, de la unidad, que si yo pudiese filmarlo de costado, acá se ve una luz, no apoya plana la herramienta, está revirada, ¿ven? ¿Ven ahí la boca que no apoya sobre la cerámica? Bueno, esto inutiliza la herramienta, no. Se puede trabajar, sí, claro. Pero probé 25 llaves Baco UD de las que tengo del modelo anterior y ninguna presenta esta situación. Las otras que tengo de este modelo, algunas sí y otras no, traen esta falla. ¿Ven? Yo sé que, bueno, viniendo de mi parte, estos defectos van a considerarlos que uno es un exagerado, que por ahí tiene algún problemita mental. Pero bueno, nada. Quería contarles esta curiosidad y a los que les interesa comprar llaves Baco, pero llaves para ajuste o para, bueno, distintos trabajos, llaves orientadas a lo que es apretar tuerca, bulones y demás, tienen estas falencias. Se marcan enseguida, ya han visto, he subido videos de Bacos marcadas con el mínimo uso y bueno, vienen con estas fallitas. ¿Altera el funcionamiento? No. ¿Me gusta? Tampoco. Pero bueno, nada, tómenlo como de quien viene. Nada. Bueno, nada, simplemente para contarles eso. Y si no, bueno, hay que esperar a que lo diga el calvo para que lo consideren serio. Les mando un saludo.